La sangre sobre un vestido de novia se seca con el mismo tono del óxido. Eso nadie te lo dice cuando vas a probarte vestidos. La lluvia tamborileaba contra los vidrios polarizados del Audi blindado, ahogando el aullido de una sirena que cruzaba la avenida. Ahí estaba yo, temblando, envuelta en $3.000 de seda arruinada, sentada junto a un hombre que tenía una Glock cargada descansando, sin más, sobre su muslo. Lo que me ahogaba no era el arrepentimiento. Era alivio. Un alivio absurdo, estúpido. Bienvenidos a mi día de bodas. La suite nupcial del St. Regis olía a laca para el cabello, lirios blancos marchitos y a una desgracia inminente. Me senté al borde de un diván de terciopelo, con la mirada perdida en la pared. El corsé de mi vestido Vera Wang ya no parecía una prenda, sino un aparato ortopédico que me clavaba zanjas moradas en las costillas con cada respiración corta. Detrás de las pesadas puertas de caoba, un cuarteto de cuerdas afinaba sus instrumentos, y el roce desordenado del arco contra el chelo me erizaba los dientes. En 30 minutos debía caminar por un pasillo cubierto de orquídeas importadas y atarme, legalmente, a Declan Hayes. Declan, el niño dorado de la élite política de la ciudad. Seguro, apuesto, predecible. O al menos eso era lo que yo me había repetido durante 2 años para convencerme de que lo necesitaba. Tenía la boca con sabor a cobre y a menta rancia. Me puse de pie como pude, las 50 yardas de seda y tul crujieron como hojas secas mientras avanzaba hacia el baño privado contiguo. La alfombra gruesa absorbía mis pasos. La puerta del baño estaba entreabierta, apenas una rendija, dejando escapar un hilo de luz fluorescente. Estiré la mano hacia la manija de bronce, mis dedos rozaron el metal frío, cuando la voz de Declan se filtró por la abertura. No era su voz pública, esa de barítono cálido y meloso que encantaba a los donantes y calmaba a mi madre ansiosa. Era su voz real, plana, nasal. No me importa lo que digan las encuestas, Martín. La imagen está bien. Una pausa. El chasquido de un encendedor, seguido del suave siseo de una exhalación. Ella es dócil. Ese es todo el punto. La Junta no quiere a una mujer con carácter. Quieren una Golden Retriever en falda de tubo. En cuanto se firmen los papeles y se fusione el fideicomiso, ella puede pasarse los días redecorando la casa. No va a hacer preguntas. Mi mano se congeló sobre la manija de bronce. El frío del metal se me filtró hasta los huesos. Por supuesto que me encargué del acuerdo prenupcial, continuó Declan, con un tono goteando con descendencia aburrida. Su padre estaba desesperado por la inyección de efectivo para salvar su firma que se hundía. Ella depende por completo de mí. Es una adquisición, Martín. Nada más. Sí. Nos vemos afuera. El teléfono se cerró con un clic. No jadeé. No lloré. La ola cinematográfica de devastación que se supone debía sentir nunca llegó. En su lugar, una claridad extraña y helada me invadió por completo. La náusea que llevaba 6 meses gestándose en mi estómago, ese instinto que había sofocado a punta de lógica y catas de pastel de bodas, se cristalizó en una sola verdad innegable: yo no era una novia. Era una rehén con buen plan dental. Retrocedí de la puerta. Mi reflejo me devolvió la mirada desde el espejo de cuerpo completo junto al tocador. Me veía ridícula, un cupcake humano cubierto de maquillaje, el cabello recogido en un peinado arquitectónico que ya me daba migraña. Levanté las manos y empecé a sacarme los broches con perlas del pelo. Cayeron contra el mármol del tocador con un repiqueteo. Luego me deslicé del dedo el anillo de compromiso de 3 quilates. Se sintió pesado, frío, completamente ajeno. Lo dejé junto al lavamanos. No tomé el pasillo principal. Tomé el ascensor de servicio. El descenso fue agonizantemente lento. El ascensor olía vagamente a cera de piso y a cigarro viejo. Cuando las puertas finalmente sonaron y se abrieron, salía el calor caótico y cavernoso de la cocina subterránea del hotel. El cambio de temperatura fue un golpe violento. El aire estaba cargado del olor a lomo sellándose, romero, y el tufo químico del lavavajillas industrial. Un cocinero que balanceaba una bandeja enorme de copas de champaña se detuvo en seco, con la mandíbula caída, mientras yo pasaba a su lado a toda prisa. «Oiga, señorita, usted no puede estar aquí», gritó alguien sobre el zumbido ensordecedor de las campanas de ventilación. No me detuve. El piso era una superficie traicionera de grasa y agua, y mis zapatillas de satín no ofrecían ningún agarre. Me las quité sin perder el paso, la baldosa mojada y áspera se me clavaba en las plantas descalzas. La falda pesada se me enganchó en la esquina de una mesa de acero inoxidable y se rasgó con un desgarro fuerte, casi satisfactorio. La arranqué de un tirón, dejando una tira irregular de seda blanca colgando del metal. Empujé con todo mi peso la barra de acero de las puertas del muelle de carga.
Cedieron con un quejido metálico y caí a la calle. La lluvia me golpeó como un puño. Era un aguacero torrencial, despiadado, de esos que convierten los baches de la ciudad en espejos negros y arrastran el olor de la basura mojada desde las alcantarillas. El frío fue inmediato, me robó el aliento. En segundos tenía el cabello pegado al cráneo, y las capas pesadas del vestido absorbían el agua, arrastrándome hacia abajo como plomo. Corrí. No sabía hacia dónde. Solo sabía que tenía que alejarme del St. Regis, del cuarteto de cuerdas, de la voz nasal y plana de Declan. Chapoteé en un charco profundo, el agua helada me salpicó hasta los muslos. El pecho se me agitaba contra el corsé inclemente. El pánico, agudo y metálico, empezó a treparme por la garganta. No tenía teléfono, ni bolso, ni zapatos. Solo un vestido arruinado y una extensión aterradora de calles grises por delante. Al final del callejón, una camioneta Audi negra y enorme esperaba con el motor encendido, las luces de emergencia parpadeando en un ritmo, proyectando sombras amarillentas y enfermizas sobre los ladrillos mojados. Un hombre de traje oscuro estaba parado junto a la puerta del copiloto, fumando bajo un paraguas. Se veía nervioso, mirando de un lado a otro. No lo pensé. El instinto, en bruto y descontrolado, me empujó hacia adelante. Me lancé hacia el vehículo justo cuando el aullido lejano y creciente de las sirenas de la policía cortó el sonido de la lluvia. El hombre junto al Audi dejó caer su cigarrillo al verme salir tambaleando de la oscuridad. Metió la mano dentro de su chaqueta, un movimiento fluido y practicado que mi pánico reconoció de inmediato como una amenaza. Atrás, señorita. Ladró, plantándose justo en mi camino. Olía a colonia barata y a lana mojada. Por favor, jadeé, la voz quebrándose. El frío me hacía castañetear los dientes con tanta fuerza que apenas podía formar las palabras. Solo necesito salir de aquí. Por favor. Las sirenas se hacían más fuertes, rebotando contra los edificios. Largo de aquí, gruñó el hombre, empujándome el hombro con una mano pesada. Tropecé hacia atrás, mis pies descalzos resbalaron en el pavimento mojado. La rodilla golpeó el asfalto, desgarrando la primera capa de piel. El ardor fue agudo, cortando a través del entumecimiento. Alcé la vista, desesperada, lista para suplicar. La ventana trasera del Audi bajó con un suave zumbido eléctrico. Apenas unos centímetros. Leo, dijo una voz ronca desde el interior oscuro. No era fuerte, pero llevaba una autoridad densa, vibrante, que cortó al instante el ruido de la tormenta. Súbela al auto. El hombre, Leo, vaciló, lanzando una mirada de pánico calle abajo, donde las luces rojas y azules ya se filtraban entre la lluvia. Jefe, es una civil. No tenemos tiempo. Los policías están cerrando la cuadra. Leo, un tipo en un callejón parece un sospechoso. Un tipo con una novia fugitiva parece una mala comedia romántica. Súbela al maldito auto. Leo maldijo entre dientes, me agarró el brazo con fuerza brutal, y me levantó del pavimento de un tirón. Abrió de golpe la puerta trasera y prácticamente me lanzó adentro. Me arrastré por los asientos de cuero, jalando conmigo el bulto enorme y empapado de mi vestido. La puerta se cerró de golpe a mis espaldas, sellándome en un vacío de silencio. El ruido de la ciudad desapareció, reemplazado por el zumbido bajo y potente del motor y el sonido de mi propia respiración entrecortada. El interior olía a ozono, a cuero caro y a algo metálico. Sangre, cobre. Me apreté contra la puerta opuesta, el pecho agitado, y finalmente miré al hombre sentado junto a mí. No parecía un salvador. Estaba completamente quieto en la penumbra, la cabeza recostada contra el respaldo. Vestía un traje gris carbón hecho a medida, pero sin corbata, y el cuello de su camisa blanca estaba desabrochado. Su rostro era un paisaje de ángulos afilados, marcado por una mandíbula hinchada y un corte sobre la ceja izquierda que sangraba lentamente hacia su sien. Tenía el cabello oscuro húmedo, pegado a la frente. No me miró. Tenía la vista fija al frente, la mandíbula tensa. Una de sus manos descansaba suelta sobre su muslo. Tenía los nudillos en carne viva, abiertos, la piel desollada dejando ver tejido rojo e iracundo. Y debajo de esa mano, descansando con total descuido sobre el asiento entre nosotros, había una pistola negra. Se me cortó el aliento. Lo reconocí, no en persona, sino de aquellas fotos granulosas y recortadas agresivamente que las noticias locales adoraban repetir cada vez que los muelles de la ciudad sufrían una anomalía logística. Gabriel Costa. El motor rugió cuando Leo metió primera. Salimos disparados del callejón justo cuando dos patrullas pasaban derrapando frente a la entrada, sus sirenas ensordecedoras incluso a través del vidrio reforzado. Respira, dijo Gabriel. Su voz era baja,
áspera como lija sobre madera. Me di cuenta de que estaba hiperventilando. Los bordes de mi visión se oscurecían, un túnel lleno de estática se cerraba sobre mí. Cerré los ojos con fuerza, obligándome a tomar una respiración lenta y agonizante contra la opresión del corsé. «Estás ensuciando de barro la tapicería», observó él, con suavidad. Abrí los ojos de golpe, mirándolo. Había girado la cabeza ligeramente, mirándome al fin. Sus ojos eran color café negro, planos, indescifrables. No había lástima en ellos. Tampoco curiosidad. Solo una evaluación fría y calculadora. «Lo siento», susurré, temblando. Intenté juntar los pliegues arruinados del vestido sobre mi cuerpo, pero era inútil. Era una criatura del pantano vestida de novia. «¿Puedo bajarme en la siguiente esquina?» «No, no puedes», respondió, volviendo la vista a la ventana. Leo se pasó un semáforo en rojo allá atrás. «Nos siguen». Miré por la ventana trasera. 2 cuadras más atrás, una patrulla daba un giro cerrado en U, las luces destellando con furia bajo la lluvia. «Te buscan a ti», dije, comprendiendo al fin lo absurdo de la situación. Había huido de un matrimonio tóxico directo hacia un auto de fuga. Gabriel dejó escapar un sonido corto, sin aliento, que podría haber sido una risa si no fuera tan desprovisto de humor. Observación astuta. «¿Y a ti por qué te buscan? ¿Robaste una panadería?» Señaló vagamente mi vestido. «No robé a nadie. Dejé a mi prometido en el altar. Desde el baño». Hizo una pausa, finalmente girando la cabeza para mirarme por completo. La luz de la calle barrió su rostro golpeado, resaltando el cansancio grabado en los surcos alrededor de su boca. «¿Lo dejaste en el baño?» «No, yo estaba en el baño. Él estaba afuera». Me froté los brazos desnudos y temblorosos, el frío del aire acondicionado mordiéndome la piel mojada. No sabía que yo lo escuché. Gabriel me observó un largo momento. Se inclinó hacia adelante y subió el dial de la calefacción. Una ráfaga de aire cálido inundó el asiento trasero. «Bueno», murmuró Gabriel, recogiendo el arma y deslizándola con naturalidad en la funda bajo su chaqueta. «Felicidades por tu libertad recién adquirida. Trata de no sangrar en mis asientos». Bajé la mirada. Mi rodilla, la que había raspado contra el asfalto, goteaba sangre constante sobre el cuero crema impecable del Audi. No dije nada. Solo observé cómo la sangre se mezclaba con el agua de lluvia sucia, formando un charco pálido y oxidado. Manejamos durante lo que pareció horas, aunque probablemente fueron apenas 40 minutos. El borrón caótico de neón del centro de la ciudad fue cediendo lugar al vacío sombrío y amarillento del distrito industrial. La patrulla nos había perdido el rastro hacía 20 minutos, perdida en un laberinto de calles laterales y las maniobras evasivas, agresivas y revuelve estómago, de Leo. Yo había dejado de temblar, lo cual sabía, gracias a una clase de biología en secundaria, que era en realidad una mala señal. Mi cuerpo se estaba rindiendo a generar calor. El vestido mojado se sentía como una capa de hielo. El Audi por fin redujo la velocidad, doblando hacia una calle sin salida bordeada de bodegas de metal corrugado sin ventanas. Nos detuvimos frente a una enorme puerta de garaje manchada de óxido. Leo hizo destellar las luces 2 veces. Un momento después, la puerta se levantó con un chirrido metálico ensordecedor. Entramos al cavernoso interior oscuro. En cuanto el parachoques trasero cruzó el umbral, la puerta se cerró de golpe detrás de nosotros, hundiendo el lugar en una negrura total antes de que las luces fluorescentes del techo parpadearan violentamente hasta encenderse. El lugar olía agresivamente a aceite de motor, concreto húmedo y cigarro viejo. Chasis de autos desmantelados descansaban sobre bloques de cemento, proyectando largas sombras esqueléticas. «Despeja el área, Leo», dijo Gabriel, abriendo su puerta. Las luces interiores volvieron a iluminar su rostro. La sangre había dejado de fluir, pero el moretón en su mandíbula se había oscurecido hasta un morado feo. «Lleva el auto al depósito en Queens. Que lo detallen. Lo quiero de vuelta para mañana al mediodía». «¿Seguro que no quiere que me quede, jefe?», preguntó Leo, mirándome por el retrovisor con hostilidad evidente. «No me gusta dejarlo con una desconocida. Sobreviviré a la novia». «Leo, vete». Gabriel salió del auto. No esperó a ver si yo lo seguía. Luché con la puerta pesada, mis dedos congelados resbalando en la manija. Prácticamente caí del vehículo, mis pies descalzos golpeando el concreto manchado de grasa con un chapoteo húmedo. El frío del piso me subió directo por las piernas. Me agarré del marco de la puerta para estabilizarme, las articulaciones doliéndome con cada movimiento. Leo no perdió ni un segundo.
Metió reversa con las llantas chillando contra el concreto y salió en cuanto la puerta del garaje se abrió brevemente para dejarlo ir. El silencio que dejó atrás era pesado, opresivo. Gabriel ya caminaba hacia una pequeña oficina con paredes de vidrio en una esquina del garaje. Empujó la puerta y encendió la luz. Adentro había un sofá de cuero gastado, un escritorio metálico cubierto de papeles y un pequeño fregadero industrial. Arrojó su saco sobre el respaldo de una silla, haciendo una mueca cuando el movimiento le tiró de las costillas. Abrió el grifo, se inclinó sobre el fregadero y empezó a echarse agua fría en la cara. El agua que corría por el desagüe se volvía de un rosado turbio. Yo permanecía torpe en la puerta, un fantasma empapado y tembloroso cargando casi 5 kilos de seda arruinada. Gabriel tomó una toalla de taller manchada, se secó la cara, y finalmente me miró. Soltó un suspiro largo y pesado, el sonido de un hombre completamente sin paciencia. Hay un teléfono fijo en el escritorio, dijo, señalando con la toalla. Llama a un taxi. Llama a una amiga. Llama a tu novio plantado. No me importa. Solo lárgate antes de que lleguen mis socios. Miré el teléfono negro de disco sobre el desorden. No me moví hacia él. No tengo a quién llamar, dije. Mi voz sonó hueca en aquel cuarto pequeño. Gabriel dejó de secarse las manos. Frunció el ceño, el corte sobre su ceja arrugándose. ¿Cómo que no tienes a nadie? Hace una hora te ibas a casar. Debes tener damas de honor, padres. El negocio de mi padre lo salvó la familia de Declan, dije sin emoción, las palabras sabiendo a cenizas. Si lo llamo, me sube a un auto y me devuelve al hotel él mismo. Mis damas de honor eran las hermanas de Declan. No tengo una cuenta bancaria, pero es conjunta. Mi teléfono está en la suite nupcial. Gabriel me miró fijamente. Tiró la toalla sobre el escritorio. Así que estás en quiebra, congelándote, y prácticamente en la calle. Sí. Se pasó una mano por el cabello húmedo, tirando de las raíces. Por Dios, yo dirijo un sindicato criminal, no un albergue. No puedes quedarte aquí. Lo sé, susurré. La adrenalina se había agotado por completo, dejando atrás un cansancio aplastante, hasta los huesos. Mis rodillas cedieron de repente. Me sostuve del marco de la puerta, pero terminé deslizándome hacia abajo, hasta quedar en un montón patético sobre el piso de linóleo sucio. Gabriel no corrió a ayudarme. Solo me vio caer, su expresión endureciéndose. Levántate, ordenó. No puedo, murmuré. El vestido pesa demasiado. Tengo mucho frío. Un silencio pesado se extendió entre nosotros, roto solo por el zumbido tenue de las luces fluorescentes. Luego escuché el roce de una silla. Los pasos pesados de Gabriel se acercaron. Se detuvo frente a mí, sus zapatos de vestir gastados a centímetros de mis pies descalzos y embarrados. Se agachó, poniendo su rostro al nivel del mío. De cerca olía a lluvia y a chicle de menta. Si te mueres de hipotermia en mi oficina, voy a estar extremadamente molesto, dijo, su voz perdiendo el filo afilado, asentándose en un retumbar bajo. Extendió la mano y me tomó por los brazos. Sus manos estaban calientes, dolorosamente calientes contra mi piel congelada. Me levantó con una facilidad aterradora, prácticamente alzándome del suelo, y me depositó sobre el sofá de cuero golpeado. Los resortes gimieron en protesta. Quítate el vestido, dijo, dándome la espalda y caminando hacia unos casilleros metálicos junto a la pared. Lo miré parpadeando, mi cerebro reaccionando con lentitud. ¿Qué? Quítatelo, repitió, abriendo un casillero de un tirón. Está empapado. Estás temblando tan fuerte que se te van a quebrar los dientes. Estiré las manos hacia atrás, mis dedos entumecidos forcejeando inútilmente contra la fila de diminutos botones forrados de seda que corrían desde la nuca hasta la base de mi columna. A 2 damas de honor les había tomado 20 minutos abrocharlos. Ni siquiera podía sentir la tela. No puedo, dije, una lágrima humillante de pura frustración escapando de mi ojo y trazando un camino caliente por mi mejilla fría. No alcanzo los botones. Gabriel se detuvo. Cerró el casillero con un golpe sordo, sosteniendo una playera gris doblada y unos pantalones deportivos oscuros. Se dio vuelta, sus ojos clavándose en los míos. Vi la duda en su postura, la franca renuencia a cruzar la distancia física entre nosotros. Éramos 2 desconocidos ahogándose en sus respectivos desastres. Caminó hacia mí, lento, dejando la ropa sobre el escritorio. Date vuelta, dijo en voz baja. Me giré sobre el sofá, presentándole la espalda. Sentí el calor de su cuerpo antes incluso de que me tocara. Luego sus dedos, ásperos y callosos, rozaron mi columna. Me sobresalté. Quédate quieta, murmuró. Empezó por arriba.
Sus movimientos eran lentos, meticulosos, completamente desprovistos de cualquier cosa sexual. Era una extracción mecánica. El roce de sus nudillos contra mi piel congelada me mandó una ola de confusión por todo el sistema nervioso. Desabrochar un vestido de novia se supone que es un acto de celebración íntima, ejecutado por un esposo recién casado bajo el resplandor cálido de una suite de luna de miel. En cambio, sucedía en un garaje grasiento, ejecutado por un jefe mafioso golpeado y sangrando que no quería tener absolutamente nada que ver conmigo. ¿Quién era ese sujeto?, preguntó Gabriel, su voz baja, concentrado en la tarea. Declan Hayes, respondí, mi voz pequeña. Sus manos se detuvieron una fracción de segundo en el botón del medio. ¿El concejal de la ciudad? Sí. Es una serpiente, dijo Gabriel sin rodeos, retomando su trabajo. Recibe sobornos de los desarrolladores del muelle mientras predica sobre vivienda asequible. Esquivaste una bala. Creo que me puse justo enfrente de otra, dije con sequedad. Gabriel soltó otra de esas risas sin aliento, sin humor. Probablemente. Desató el último botón en la base de mi columna. Listo. Dio un paso atrás, dándome espacio. Me puse de pie, agarré el corpiño pesado y arruinado del vestido Vera Wang, y lo dejé caer. La seda empapada y el tul pesado se acumularon alrededor de mis pies, dejándome parada solo con una fina combinación color carne. No ofrecía calor alguno, pero el alivio de soltarme del corsé asfixiante fue inmediato. Tomé mi primera respiración profunda y completa en 8 horas. Gabriel no apartó la mirada, pero no había nada depredador en ella. Me miraba como se mira a un perro callejero, evaluando el daño, calculando la molestia. Tomó la playera gris del escritorio y me la lanzó. Me golpeó en el pecho. Ponte eso. Hay un calentador eléctrico debajo del escritorio. Caminó hacia su propio saco, revisó el cargador de su pistola de repuesto, y la guardó en el bolsillo. Tienes 3 horas para decidir tu próximo movimiento. Después tengo una reunión y tienes que irte. La playera gris olía a detergente barato y a algo metálico, como llaves olvidadas en un bolsillo. Me llegaba hasta la mitad del muslo, el algodón grueso áspero contra mi piel fría. Apreté el cordón de los pantalones deportivos, enrollando la cintura 3 veces solo para que no se me cayeran de las caderas. Me acurruqué bajo el escritorio metálico, acercando mis pies descalzos al calentador que vibraba lo más que me atrevía. Las bobinas naranjas y brillantes le sacaban la humedad a mis espinillas, llenando la pequeña oficina con el olor acre y distintivo del polvo quemándose. Junto al escritorio, el montón abandonado de mi vestido Vera Wang yacía en el suelo como un cisne muerto y desinflado. Gabriel me había ignorado por los últimos 20 minutos. Estaba sentado en la silla giratoria al otro lado del cuarto, posicionado directamente bajo el resplandor fluorescente. Una botella de alcohol, un rollo de gasa, y unas tijeras de trauma descansaban sobre un pequeño archivero metálico junto a él. Se había quitado la camisa, revelando un torso mapeado con cicatrices pálidas e irregulares que hablaban de una historia que yo prefería no imaginar. Un tatuaje extenso e intrincado de una serpiente enrollada en una daga le cubría el hombro izquierdo, la tinta desvanecida y amoratada. Destapó la botella de alcohol. No se molestó en usar un algodón. Simplemente inclinó la botella de plástico y vertió el líquido transparente directo sobre sus nudillos abiertos. No se quejó. La única indicación de que sentía algo fue el apretón repentino y agudo de su mandíbula, el músculo tensándose rítmicamente bajo la piel. Observé cómo la sangre y el alcohol goteaban al piso de concreto. El olor estéril y punzante cortaba a través del aroma pesado del aceite de motor. Vas a infectarte si lo haces así, dije. Mi voz sonaba ronca, seca por el calor de las bobinas. Gabriel se detuvo, la botella suspendida en el aire. Me miró por encima del hombro, sus ojos oscuros y planos. ¿Ahora eres doctora, Chloe? Sabía mi nombre. Por supuesto que lo sabía. Mi compromiso con Declan había estado en las páginas de sociales durante meses. Chloe Bishop, hija del magnate inmobiliario Thomas Bishop, se casará con el concejal Declan Hayes. No, respondí, abrazándome las rodillas contra el pecho. Pero sé que verter solventes fuertes directamente en una herida abierta daña el tejido sano junto con las bacterias. Retrasa la cicatrización. Me observó un largo momento pesado. Luego dejó la botella sobre el archivero con un golpe seco. Fascinante. Ven aquí. Me quedé congelada. ¿Qué? Estás ocupando espacio y consumiendo mi oxígeno, dijo, sin ninguna inflexión en el tono. Si vas a quedarte ahí criticando mis primeros auxilios, puedes hacerte útil. Ven aquí. Mi corazón dio un golpe sordo, desigual. Cada instinto de supervivencia que tenía me gritaba que me quedara debajo del escritorio,
que mantuviera la barrera endeble del calentador entre yo y el hombre que organizaba extorsiones en el muelle para vivir. Pero otro instinto más profundo, el mismo que me había sacado del hotel, me decía que acobardarme no me mantendría a salvo. Salí gateando de debajo del escritorio. El linóleo estaba helado bajo mis plantas desnudas. Crucé el pequeño cuarto, deteniéndome a una distancia de un brazo de su silla. De cerca, la pura densidad física de él era abrumadora. Irradiaba un calor seco, agresivo. El corte en tu cabeza, dije, mirando la herida que sangraba lentamente sobre su ceja. Necesita presión, y probablemente puntos. Nada de doctores, dijo, plano. Tomó el rollo de gasa y me lo extendió. Límpialo. Vacilé, luego tomé la gasa. Mis dedos rozaron los suyos. Su piel era áspera, callosa, alarmantemente cálida. Arranqué un cuadrado de algodón, lo doblé y destapé el alcohol yo misma. Vertí una cantidad modesta sobre el algodón. Esto va a arder, murmuré. Solo hazlo. Me incliné. Tuve que apoyar la mano levemente en su sien para estabilizarme. La piel ahí estaba tensa, el pulso debajo latiendo con un ritmo constante y pesado. Presioné el algodón empapado contra la herida. Gabriel siseó fuerte entre los dientes, los ojos cerrándose, las manos aferrando los apoyabrazos de la silla, los nudillos volviéndose blancos. Lo siento, susurré, automáticamente. Deja de disculparte, gruñó, sin abrir los ojos. Dices lo siento como un reflejo. ¿Ayes te entrenó para hacer eso? La crueldad casual de la pregunta cayó como una bofetada. Mi mano se sacudió, presionando más fuerte contra la herida. Él gruñó, abriendo los ojos de golpe para mirarme con furia. Pero no retrocedí. Declan no me entrenó, dije, mi voz endureciéndose. Mi madre lo hizo. Ella pensaba que la cortesía era una armadura. Si eres perfectamente complaciente, nadie tiene razones para golpearte. Limpié una marca de sangre seca de su pómulo. Resulta que en cambio te golpean con contratos y acuerdos de confidencialidad. Gabriel observó mi rostro, sus ojos oscuros entrecerrándose levemente. La irritación en su expresión se transformó en una curiosidad fría y clínica. Compró la deuda de tu padre, afirmó Gabriel. No era una pregunta. Sí. $7 millones. La boda era la contingencia final para la fusión. Arrojé la gasa ensangrentada a un bote de basura metálico y arranqué un pedazo limpio. Si no regreso, Declan retira el financiamiento. La empresa de mi padre entra en quiebra para fin de semana. Y huiste de todos modos. Lo escuché hablar por teléfono. Miré la gasa limpia en mi mano, incapaz de sostenerle la mirada. Me llamó Golden Retriever. Una adquisición. Solté una risa seca, quebrada. Podía soportar el matrimonio sin amor. De verdad creí que podía. Se suponía que íbamos a ser socios en una transacción. Pero yo no era una socia. Era ganado. Gabriel no dijo nada. Solo me observaba. El silencio en la oficina se hizo pesado, cargado de lo no dicho. Estiré la mano hacia una tira de cinta médica para asegurar la gasa limpia sobre su ceja. De repente, la quietud se rompió. Desde el espacio cavernoso del garaje afuera de la oficina, la enorme puerta de metal retumbó con un golpe violento, ensordecedor. Alguien golpeaba el acero corrugado desde afuera. Golpes pesados, urgentes. Gabriel se movió con una velocidad aterradora. En una fracción de segundo, la Glock negra estaba en su mano, arrebatada del escritorio antes de que yo siquiera registrara el movimiento de su brazo. Me agarró la muñeca, su agarre como un torno de acero, y me jaló con fuerza detrás de él, empujándome hacia el espacio estrecho entre el archivero y la pared. Agáchate, ordenó, su voz apenas un aliento. No hagas ningún ruido. Me derrumbé en el espacio reducido, las rodillas golpeando duro el piso. El olor a papel viejo y metal oxidado me llenó la nariz. Me tapé la boca con una mano para sofocar mi propia respiración entrecortada. A través de la pared de vidrio de la oficina, vi a Gabriel apagar la luz principal del techo, sumiendo el pequeño cuarto en sombras, iluminado solo por el resplandor tenue y anaranjado del calentador. Se movió hacia el borde del vidrio, pegándose al marco, el arma apuntando hacia el suelo, pero lista. El golpeteo de afuera cesó. Un raspar metálico resonó por todo el garaje, seguido del zumbido eléctrico del riel motorizado. La puerta pesada empezó a subir lentamente. Una cuña de luz blanca y dura de la calle cortó la oscuridad, ensanchándose conforme la puerta subía. Botas pesadas chapotearon en los charcos de afuera. Gab, soy ruso, resonó una voz en el espacio cavernoso. Era una voz grave, gruesa, con un filo de pánico. Gabriel no bajó el arma de inmediato.
Esperó hasta que una silueta solitaria y robusta se agachó bajo la puerta a medio abrir y entró al garaje. El hombre estaba empapado, sosteniendo un paraguas enorme y goteando, respirando con dificultad. Gabriel salió de la oficina, sus pasos completamente silenciosos sobre el concreto. Se supone que estabas en los muelles, ruso. El hombre dio un salto, girando. Cristo, Gab, no hagas eso. Ruso se pasó una mano por la cabeza calva, sacudiéndose la lluvia. Vengo de los muelles. Tenemos un problema enorme. Habla. La voz de Gabriel era un zumbido bajo, letal. Apreté la cara contra el metal frío del archivero, esforzándome por escuchar. El frío húmedo del suelo se filtraba de nuevo en mis huesos. Pero la adrenalina ardía caliente en mis venas. La autoridad portuaria cerró el muelle 4, dijo Russo, caminando en un círculo cerrado sobre la grasa. Aduanas está desarmando 3 de nuestros contenedores. Los de Palermo. Están rompiendo las tarimas con palancas, jefe. Nunca habían presionado tan fuerte sin una orden judicial. Gabriel se quedó perfectamente quieto. Aduanas está pagada. Limpiamos esos manifiestos ayer. Ya no, espetó Russo. Alguien de arriba apretó duro al comisionado. Pero eso ni siquiera es lo peor. Russo dejó de caminar y miró directamente a Gabriel. Los policías están por todo el lado este. Están cerrando intersecciones, revisando cajuelas, y te están buscando a ti. Una tensión asfixiante llenó el garaje al instante. ¿Por qué? Exigió Gabriel. Declan Hayes, dijo Russo, escupiendo el nombre al suelo como una maldición. Acaba de dar una conferencia de prensa en las escaleras del St. Regis. 5 equipos de noticias. Parecía a punto de llorar, Gab. Fue una actuación de primera. Russo seguía sin llegar al punto. Dice que su novia no huyó. Dice que la secuestró la familia Costa. Mi estómago cayó. El mundo se inclinó violentamente sobre su eje, los rincones oscuros de la oficina girando a mi alrededor. Secuestrada. Está armando una narrativa, continuó Russo, la voz subiendo de agitación. Dice que nos la llevamos para chantajearlo y que abandone el proyecto de rezonificación del muelle. Lo está convirtiendo en una cruzada. Tiene a toda la ciudad pensando que tú agarraste a una mujer inocente el día de su boda. El alcalde le acaba de dar luz verde a la policía para allanar cada propiedad ligada a tu nombre hasta que la encuentren. Gabriel no reaccionó. Permanecía en las sombras, una estatua tallada en granito. No tienen pruebas. Tienen cámaras de tráfico, Gab, gritó Russo, levantando los brazos. Un Audi blindado registrado a una empresa fachada que tenemos fue captado pasándose un semáforo en rojo 3 cuadras del hotel, justo después del supuesto secuestro. La policía ató cabos. Russo dio un paso más cerca, bajando la voz a un siseo frenético. Estamos sangrando dinero por hora con los puertos cerrados. Los capós están en pánico. Si Hayes sigue empujando esto, va a ser una guerra que no podemos pagar. Tenemos que encontrar a la chica, Gab. Si la encontramos, la dejamos en una comisaría, demostramos que Hayes es un mentiroso de mierda, y se baja la presión. Dejé de respirar. Tenía la mano tan apretada sobre mi boca que se me entumecieron los labios. Dejarme en una comisaría. Si me entregaban a la policía me entregaría directo a Declan. Declan era concejal en funciones. Era dueño de los capitanes de la comisaría. Iba a inventar una historia sobre mi regreso, alegar que estaba traumatizada, y encerrarme en alguna clínica psiquiátrica privada hasta que firmara los papeles de la fusión y me convirtiera en la esposa traumatizada y obediente. Quedaría enterrada viva bajo una montaña de relaciones públicas y seda. La chica se fue, dijo Gabriel con suavidad. Parpadeé en la oscuridad. ¿Cómo que se fue? Preguntó Russo. Corrió hacia el callejón. Leo la vio, pero no nos la llevamos. Se subió a un taxi. Nosotros seguimos de largo. Es una coincidencia. La voz de Gabriel era completamente plana, sin un solo temblor de mentira. Hayes se está aferrando a clavos ardiendo. ¿Un taxi? Russo sonó dudoso. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Dile a los capós que mantengan la calma. Llama a nuestro hombre en la comisaría. Dile que exija las grabaciones de seguridad del callejón. Va a mostrar que ella se fue caminando sola. No hay cámaras en ese callejón, Gab. Las rompieron hace una semana. Exacto, dijo Gabriel suavemente. Sin pruebas. Ahora regresa a los muelles. Mantén a los hombres tranquilos. Yo me encargo de Hayes. Russo se quedó mirando a Gabriel un largo momento, luego asintió lentamente. Está bien. Pero Gab, si esto se sale de control, la comisión no te va a respaldar. Lo sabes. Lo sé.
Vete. Russo se dio la vuelta y trotó de regreso hacia la lluvia. La puerta pesada de metal bajó gimiendo, cerrándose con una finalidad que me hizo doler los dientes. El silencio volvió a caer sobre el garaje. Gabriel se quedó parado afuera un minuto entero, solo mirando la puerta cerrada. Luego giró sobre sus talones y volvió a entrar a la oficina. Encendió de nuevo la luz dura del techo. Me sobresalté ante el brillo repentino. Bajó la mirada hacia el espacio estrecho donde yo estaba encajada entre la pared y el archivero. Su rostro era una máscara de cálculo oscuro y violento. Ya puedes salir, dijo. Desenrosqué mis extremidades rígidas, temblando sin control mientras me ponía de pie. No dije nada. Solo lo miré, esperando el tajo del verdugo. Te está usando como trampa, susurré finalmente, mi voz sonando delgada y patética bajo la luz estéril. Declan. Está usando mi desaparición para destruirte a ti y elevar su propio puntaje en las encuestas. Lo está intentando, corrigió Gabriel. Caminó hacia el escritorio, expulsando el cargador de su Glock, revisando las balas con precisión mecánica. Lo volvió a meter de un golpe y enfundó el arma. Es un político. Reconoció una crisis y la monetizó en menos de 3 horas. Respetaría la astucia si no me estuviera costando millones de dólares. ¿Por qué no le dijiste a Russo que yo estaba aquí? Pregunté. La pregunta supo a plomo. Tiene razón. Si me llevas a una estación de policía ahora mismo, arruinas la narrativa de Declan. Salvas tu negocio. Gabriel se apoyó contra el escritorio, cruzando los brazos sobre su pecho desnudo y cicatrizado. Me miró. Me miró de verdad, evaluando la playera enorme, el cabello mojado pegado al cráneo, el puro pánico sin disimular en mis ojos. Porque, dijo Gabriel, su voz bajando una octava, tomando una textura rasposa, ronca, si te entrego a la policía, Hayes gana. Recupera a su Golden Retriever. Y a mí no me gusta que los políticos consigan lo que quieren. El olor a ozono del calentador de repente se sintió sofocante. Miré fijamente a Gabriel, tratando de descifrar la compleja geometría de su lógica. Estás arriesgando una guerra con la policía. Por despecho. Gabriel soltó un sonido corto y oscuro. El despecho es un excelente motivador, Chloe. Construyó la mitad de esta ciudad. Pero no es solo despecho. Es ventaja. Se separó del escritorio y caminó hacia la pequeña ventana que daba al garaje vacío y cavernoso. Se paró de espaldas a mí, los músculos de sus hombros tensos. Ahora mismo Hayes tiene todas las cartas frente a la opinión pública, dijo Gabriel, sin mirarme. Es el prometido afligido luchando contra la mafia malvada. Está usando a la policía como su ejército privado para allanar mis negocios, buscándote. Si te entrego en una comisaría, ¿quién está esperando ahí para recogerte? Declan, respondí, la comprensión congelándome la sangre. Exacto. La policía te entrega a él. Te lleva a casa. Llama a un doctor privado que te declara mentalmente inestable por trauma. Firma la fusión de tu padre, se queda con el dinero, y tú pasas el resto de tu vida fuertemente medicada en una casa en los Hamptons. Gabriel se dio vuelta, sus ojos oscuros clavándose en los míos. Y aún así me echa la culpa a mí. Dice que yo te rompí. Las redadas continúan. Pierdo de cualquier manera. Sentí una ola repentina y mareadora de vértigo. Gabriel no estaba exagerando. Había trazado perfectamente el plan de juego de Declan. Declan no operaba por pasión. Operaba por gestión de riesgo. Yo era un activo volátil que necesitaba ser asegurado y silenciado. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pregunté, mi voz temblando ligeramente. ¿Matarlo? Gabriel sonrió. Era una sonrisa terrible, fina como navaja, que no le llegaba a los ojos. Asesinar a un concejal en funciones es malo para el negocio. A los federales no les gusta eso. No lo vamos a matar. Vamos a romper su narrativa. Caminó lentamente hacia mí, deteniéndose a apenas un pie de distancia. El calor que irradiaba su piel era palpable en el cuarto frío. Hayes construyó una casa de naipes sobre la premisa de que tú eres una víctima indefensa, dijo Gabriel, su voz baja, casi íntima. Si tú apareces, y no eres una víctima, la casa se derrumba. Fruncí el ceño, la confusión peleando contra el cansancio que me arrastraba la mente. ¿Cómo? ¿Vas a hacer una declaración? Públicamente, dijo Gabriel. Vas a decirle al mundo que huiste por tu propia voluntad, que Hayes es un fraude que compró la deuda de tu familia para forzar un matrimonio, y que escapaste porque descubriste su corrupción. Lo miré fijamente, el aliento atrapándose en mi garganta. Si hago eso, va a destruir a mi padre. ¿La deuda? Yo voy a comprar la deuda de tu padre, interrumpió Gabriel sin titubear.
Las palabras se quedaron flotando en el aire, pesadas, imposibles. ¿Tú qué? 7 millones es dinero suelto para mi sindicato, dijo Gabriel, con un tono tan casual como si hablara del precio del café. Compro la deuda a la empresa de Hayes a través de un fideicomiso ciego. El negocio de tu padre se mantiene a flote. Tú obtienes tu libertad. A cambio, te conviertes en mi ariete. Expones a Hayes. Limpias mi nombre. La policía se aleja de mis muelles. Retrocedí ligeramente, golpeándome los hombros contra el archivero metálico. ¿Quieres que vaya a la prensa y acuse a un político poderoso de extorsión y fraude? Me va a enterrar en demandas por difamación. No puede demandarte si tienes pruebas, contraatacó Gabriel, acercándose, acorralándome. Y yo tengo las pruebas. Llevo un año recolectando trapos sucios sobre sus sobornos del muelle, esperando el momento correcto para presionarlo. Tú eres el momento correcto. Alcé la vista hacia su rostro. La mandíbula amoratada, la ceja cosida, los ojos negros, fríos y calculadores. No era un salvador. Era un depredador que acababa de encontrar un arma muy eficaz. ¿Me estás usando? Susurré. Sí, concordó Gabriel de inmediato, sin disculpas, sin suavizar el filo. Te estoy usando para proteger mi imperio. Pero a diferencia de Hayes, estoy negociando contigo en tu cara. No lo estoy haciendo a tus espaldas, en un baño. Esto es una transacción, Chloe. Una transacción muy violenta y muy pública. Pero al final de ella, tú te vas libre. ¿Y si me niego? Pregunté, la barbilla alzada en un gesto patético de desafío. Gabriel no parpadeó. Entonces te subo a un taxi ahora mismo. Te doy $500 y te deseo suerte. Puedes huir. Pero no llegarás lejos antes de que la seguridad privada de Hayes, o la policía, te encuentren. Y cuando lo hagan, le perteneces a él. La realidad de mi situación cayó sobre mí, asfixiante y absoluta. Estaba atrapada entre una jaula dorada construida de mentiras y un imperio manchado de sangre construido de violencia. Pero Gabriel Costa me estaba ofreciendo lo único que Declan Hayes jamás me daría. Una elección. Bajé la mirada hacia la playera prestada y enorme que llevaba puesta. Olía a humo y a supervivencia. Pensé en el vestido Vera Wang tirado en un montón arruinado en el suelo. Pensé en la voz nasal de Declan. Una Golden Retriever en falda de tubo. Volví a mirar a Gabriel. El miedo seguía ahí, frío y agudo en mi pecho. Pero debajo de él, una diminuta brasa de furia por fin se encendió. Compras la deuda de mi padre primero, dije, mi voz perdiendo el temblor. Quiero la confirmación de la transferencia digital en mi mano antes de decir una sola palabra a la prensa. Los ojos de Gabriel se encendieron con una repentina diversión oscura. Era la primera vez que veía una expresión genuina en su rostro. Se inclinó, su cara a centímetros de la mía, el olor a alcohol y lluvia envolviéndome. Trato, murmuró. Bienvenida a la mafia, señorita Bishop. Ahora, vámonos de aquí antes de que la policía se dé cuenta de que no hay cámaras en ese callejón. Gabriel no me ofreció la mano para salir de la oficina. Me arrojó una chaqueta de forro polar negra y pesada contra el pecho y apagó las luces. No tomamos el llamativo Audi que había manejado Leo. En lo profundo del garaje, escondido bajo una lona que olía a moho y polvo, había un Honda Accord gris plomo. Era violentamente discreto. Gabriel abrió los seguros, deslizándose al asiento del conductor con un gemido contenido que delató sus costillas golpeadas. Me hundí en el asiento del copiloto. El interior olía a ambientador rancio de vainilla y a comida rápida vieja. Era un contraste estridente con el cuero a medida del Audi y la pesadilla floral estéril de la suite del ST Regis. Gabriel encendió el motor. Vibró con un traqueteo desparejo y patético. Mantén la cabeza baja hasta que salgamos de la zona industrial, ordenó, revisando los espejos. La policía va a estar revisando placas de todo lo que salga de la zona. Me acurruqué con las rodillas pegadas al pecho, jalando el forro polar fuerte sobre mis hombros. La tela me tragaba entera. Cuando salimos a la noche húmeda y despiadada, la lluvia por fin había cesado, dejando una niebla espesa y aceitosa que se aferraba a las farolas. Observé el reflejo borroso de neón deslizarse por el tablero mojado. Mi cuerpo estaba entumecido, completamente drenado de adrenalina, dejando atrás un dolor hueco en los huesos. Manejamos en silencio absoluto durante casi una hora. Gabriel navegaba las entrañas de la ciudad con una familiaridad aterradora, tomando vías de servicio, callejones sin marcar, y túneles subterráneos que evitaban las intersecciones principales donde sin duda la policía estaba montando retenes. ¿A dónde vamos?, pregunté finalmente. Mi voz sonó débil, raspando contra el aire seco de la calefacción. A una ubicación secundaria, respondió, sus ojos sin apartarse jamás de la carretera.
Un lugar que la seguridad privada de Hayes no conoce y la policía no tiene orden para registrar. Necesitas dormir. Mañana tienes mucho de qué hablar. Eventualmente nos incorporamos a la autopista, dirigiéndonos hacia el norte, alejándonos del denso racimo de rascacielos hacia los acantilados escarpados que bordeaban el río. Entró al estacionamiento subterráneo de un edificio de concreto brutalista. No había vigilantes, solo una pesada reja de acero que respondió a un transponedor en la guantera. Subimos 20 pisos en un elevador privado. Se me taparon los oídos. Las puertas se abrieron para revelar un espacio que se sentía menos como un departamento y más como un búnker de lujo. Los pisos eran de concreto pulido, fríos e inclementes. Las paredes eran casi todas de vidrio del piso al techo, ofreciendo una vista panorámica y mareadora de la cuadrícula iluminada de la ciudad abajo, pero el vidrio era grueso. A prueba de balas, grueso. Los muebles eran escasos, oscuros y estrictamente funcionales. Olía a limpiador cítrico, cuero frío, y el tinte amargo y leve de la pólvora. Gabriel cerró el cerrojo detrás de nosotros. 3 clics mecánicos por separado resonaron en el vestíbulo cavernoso. El cuarto de huéspedes está al fondo del pasillo, segunda puerta a la izquierda, dijo, quitándose el saco de un hombro y arrojándolo sobre el respaldo de un sofá de cuero negro. Tiene baño propio. Usa el agua caliente. Si entras en shock conmigo aquí, todo este trato se cancela. No esperó respuesta. Caminó hacia una isla de cocina de madera oscura y elegante, sacó una botella de líquido ámbar de una alacena, y se sirvió una medida generosa en un vaso de cristal grueso. Me quedé en el vestíbulo, los pies descalzos congelándose contra el concreto pulido. Me sentía completamente desconectada de mi propio cuerpo. Hace horas estaba parada sobre una alfombra mullida, con mujeres que en secreto me odiaban prendiéndome un velo en el cuero cabelludo. Ahora estaba parada en un refugio de la mafia, vistiendo los pantalones deportivos de un jefe criminal, a punto de incendiar mi propia vida hasta los cimientos. Encontré el cuarto de huéspedes. Era blanco y desnudo, y no olía absolutamente a nada. Entré al baño contiguo, despegándome la ropa húmeda y enorme. El espejo sobre el lavabo era despiadado. Mi cabello era un nido tieso y enredado de lluvia seca, laca y horquillas. El delineador se me había corrido, dejando círculos oscuros y amoratados bajo los ojos. Había una mancha de la sangre de Gabriel en mi clavícula, de cuando me había recargado en el garaje. Abrí la regadera, dejando correr el agua hasta que el vidrio se empañó. Al entrar bajo el chorro ardiente, por fin solté una respiración que sentía que llevaba 2 años conteniendo. El agua se llevó la suciedad, la sangre seca, y el maquillaje pesado que mi madre había insistido. El agua que giraba por el desagüe de acero salía café, luego rosa, luego clara. Me froté la piel hasta dejarla en carne viva, tratando de borrar el olor persistente de los lirios y la presión fantasma de las manos de Declan en mi cintura. Cuando salí, envuelta en una toalla blanca, gruesa y áspera, me sentía completamente vacía. Me metí a la cama perfectamente tendida y excesivamente firme. Esperaba quedarme despierta, paralizada por la magnitud del desastre catastrófico que había creado. Pero mi cerebro simplemente se apagó. Caí en un olvido pesado, sin sueños, antes de que las luces de la ciudad siquiera tuvieran oportunidad de filtrarse entre las persianas. Desperté con el olor a espresso fuerte y pan tostado quemado. El reloj digital en el buró marcaba las 9:14 de la mañana. La niebla de la noche anterior se había disipado, reemplazada por un sol matutino duro y cegador que inundaba la habitación. Me senté, los músculos gritando en protesta. Mi rodilla raspada estaba rígida y palpitante. Encontré un par de scraps negros de algodón doblados pulcramente al pie de la cama, probablemente dejados por alguien mientras yo dormía como muerta. Seguían siendo demasiado grandes, pero estaban limpios. Salí hacia el área principal. Gabriel estaba sentado en la isla de la cocina. Llevaba puesto un Henley blanco recién puesto, las mangas dobladas, revelando la tinta densa de sus tatuajes. El moretón en su rostro se había asentado en un espectro vívido y feo de morado y amarillo, y el corte sobre su ojo estaba sellado con vendas de mariposa. No alzó la vista de la laptop plateada y elegante frente a él. El café está en la jarra, dijo, su voz un retumbar grave y rasposo. Tómalo solo. No tenemos leche. Caminé detrás de la isla y me serví una taza. Las manos me temblaban ligeramente. La cerámica estaba tibia contra mis palmas. Tomé un sorbo. Era espeso, amargo, y sabía agresivamente a supervivencia. Rodeé la isla hasta su lado y me quedé ahí parada. Gabriel terminó de leer lo que fuera, cerró la laptop con un clic silencioso, y la giró hacia mí. Tocó el trackpad para despertar la pantalla. Mira, ordenó. Dejé la taza y miré.
Era un portal bancario seguro. La pantalla mostraba la confirmación de una transferencia bancaria. El monto era de $7,250,000. El remitente aparecía como una empresa fachada que no reconocí. El destinatario era Bishop Real Estate Developments, la cuenta corporativa de mi padre. Se acreditó hace 20 minutos, dijo Gabriel, recostándose en el banco, observando mi rostro. La deuda de tu padre con Hayes está saldada. Es dueño de su empresa, libre y limpio. Si Hayes intenta presionarlo hoy, va a descubrir que el papel no vale nada. Me quedé mirando los ceros en la pantalla. El peso aplastante y sofocante que había cargado sobre el pecho durante 6 meses, la culpa de la quiebra inminente de mi padre, la obligación absoluta de casarme con un hombre que despreciaba, se evaporó. Simplemente desapareció, reemplazado por una libertad aterradora, sin ataduras. ¿De verdad lo hiciste?, susurré. Te dije que lo haría, respondió Gabriel, plano. Estiró el brazo a su izquierda y deslizó un grueso sobre de papel manila sobre el mostrador de mármol. Se detuvo a centímetros de mi mano. Mi parte está completa. Ahora cumple la tuya. Tomé el sobre. Pesaba. Desenrollé el cordón rojo del cierre y vacié el contenido sobre el mostrador. Fotografías, estados de cuenta bancarios, copias de correos cifrados. Levanté el documento de arriba. Era un libro contable. A su lado, una fotografía granulosa de Declan sentado en un reservado oscuro de un restaurante de carnes, entregando un sobre grueso a un hombre que vestía un uniforme de la autoridad portuaria. Hayes encabezó la ley de revitalización del muelle, explicó Gabriel, su tono cambiando hacia la cadencia desapegada de una presentación de sala de juntas. Públicamente denunció el deterioro industrial. Lo que no dijo fue que tenía una empresa fachada comprando sistemáticamente los lotes condenados por centavos. Usó la junta de zonificación para reclasificar el terreno, triplicando su valor de la noche a la mañana. Luego le otorgó los contratos de desarrollo a una empresa propiedad de su cuñado. Hojeé los papeles. El volumen puro de la corrupción era abrumador. Fechas, horas, números de cuentas en el extranjero. Ha estado recibiendo sobornos para agilizar permisos, continuó Gabriel. Y ha estado usando a la policía para hostigar a los sindicatos de trabajadores del muelle que se resisten a sus contratistas. Ahí fue donde chocamos. Trató de presionar mi territorio, exigiendo un porcentaje de la logística de importación. Le dije que no. Toda esta narrativa de la novia secuestrada es su manera de desplegar a la policía de Nueva York para desmantelar mi infraestructura, por despecho. Tomé una impresión de correo electrónico. Era de Declan a su jefa de campaña, fechado 3 meses atrás. Mantengan visible a la chica Bishop, pero callada. La imagen de salvar el legado de su padre juega hermoso con el sector obrero. Programen la boda un mes antes de las primarias. Un nudo frío y duro se formó en mi estómago. No era solo una Golden Retriever. Era un accesorio, un gasto de campaña meticulosamente calculado. Alcé la vista hacia Gabriel. Me observaba con atención, sus ojos oscuros indescifrables. No me ofrecía compasión. Esperaba a ver si me iba a quebrar. Es un monstruo, dije, mi voz estabilizándose. Es un político, corrigió Gabriel, secamente. Las dos cosas con frecuencia son indistinguibles. La pregunta es, ¿estás lista para quemarlo hasta los cimientos? Volví a mirar el libro contable. Pensé en el cuarteto de cuerdas. Pensé en el corsé clavándose en mis costillas y el aroma sofocante de los lirios. Sí, dije. ¿Cómo lo hacemos? No llamamos a una conferencia de prensa. Si invitamos a la prensa, la gente de Hayes se va a enterar, explicó Gabriel, caminando de un lado a otro de la sala. Tiene al jefe de policía en marcación rápida. Van a allanar el lugar antes de que puedas abrir la boca, sacarte arrastrando esposada por tu propia seguridad, y confiscar las pruebas. Entonces vamos directo al público, dije, la cafeína por fin pegándome en la sangre. Exacto. Gabriel sacó su teléfono y envió un mensaje rápido. Tengo un contacto, un periodista de investigación independiente. Odia a Hayes más que yo. Lleva años tratando de hundirlo, pero nunca tuvo el rastro de papel. Le damos la exclusiva con la condición de que transmitamos la entrevista en vivo directamente desde aquí. ¿Una transmisión en vivo? Repetí. Sin cortes, sin editar. Sin manera de que el equipo de relaciones públicas de Hayes lo manipule o lo censure, dijo Gabriel. Una vez que esté en Internet, está en todas partes. Las grandes cadenas se van a ver obligadas a retomarlo en minutos. 1 hora después, el elevador seguro sonó. Gabriel se paró junto a la puerta, la mano descansando con naturalidad dentro de su chaqueta, cerca de la funda.
Un hombre flaco con lentes de armazón metálico, una mochila de mensajero, y un trípode entró, escoltado por ruso. El hombre se veía aterrorizado. Le echó un vistazo a Gabriel, tragó saliva con dificultad, y luego sus ojos cayeron sobre mí. «Mierda santa», exhaló el periodista. «Eres Chloe Bishop. Las noticias dijeron que te secuestró la familia Costa». «Lo sé», dije, dando un paso adelante. No sonreí. «No me secuestraron. Arma tu cámara». El periodista, su nombre era Miller, no necesitó que se lo repitieran. Se apresuró a montar una cámara de alta definición y un aro de luz en el centro de la sala. Conectó un laberinto de cables a su laptop, sus dedos volando sobre el teclado para establecer una transmisión cifrada y segura. «Necesito prepararte», dijo Gabriel, llevándome aparte hacia los ventanales de piso a techo. La ciudad se extendía abajo, completamente ajena a la bomba que estábamos a punto de soltar. «No trates de verte compuesta», dijo Gabriel, sus ojos oscuros recorriendo mi rostro. Estiró la mano, su pulgar rozando levemente el círculo oscuro bajo mi ojo. El toque fue sorpresivamente suave, un contraste marcado con la violencia grabada en sus nudillos. «Deja que vean el cansancio. Deja que vean el desastre. Hayes está tratando de pintarte como una víctima frágil. Si sales en cámara con aspecto de debutante pulida, no te van a creer. Pero si te ves como una mujer que recién se arrastró fuera de una trampa, van a escuchar cada palabra». Asentí lentamente, el corazón martillándome contra las costillas. «Transmisión en vivo en 30 segundos», gritó Miller, su voz quebrándose levemente. Mandé el enlace a toda mi base de suscriptores y avisé a las redacciones de los canales 4 y 7. «Ya se están conectando». Caminé hacia el único sillón de cuero que habían colocado frente a la cámara. Me senté. El aro de luz era cegador. Me sentía completamente expuesta. 10 segundos, dijo Miller. Gabriel retrocedió hacia las sombras, fuera del encuadre de la cámara, recargándose contra la columna de concreto. Encontró mis ojos y dio un único asentimiento, lento. «Estás en vivo». Miré fijamente hacia la lente negra. El silencio en el cuarto era absoluto. «Mi nombre es Chloe Bishop», empecé. La voz me tembló en la primera sílaba, pero apreté la mandíbula y seguí adelante. «Ayer, mi prometido, el concejal de la ciudad de Clanayes, dio una conferencia de prensa alegando que fui secuestrada de mi propia boda por el crimen organizado. Está mintiendo». Tomé una respiración. El aire se sentía delgado. «No me secuestraron. Huí porque 30 minutos antes de caminar al altar, descubrí que mi matrimonio no era una sociedad. Era una toma de control hostil. Declan Hayes compró $7 millones de la deuda corporativa de mi padre usando una empresa fachada para forzarme a un matrimonio que beneficiaría sus números en las encuestas. Abrí el sobre Manila. Levanté los correos impresos. Levanté el libro contable. Huí porque Declan Hayes es un fraude. Ha estado recibiendo sobornos de desarrolladores del muelle. Ha usado la junta de zonificación como arma para enriquecer a su familia. Los documentos que tengo en mi mano demuestran un patrón sistemático de extorsión, soborno y corrupción política. No inventó un secuestro porque me ame. Inventó un secuestro para usar a la policía como su ejército privado y perseguir a las personas con las que tiene deudas. Miré directo a la lente, imaginando el rostro de Declan mirándome de vuelta desde un monitor en su oficina de caoba pulida. «No soy una víctima, Declan», dije, la rabia por fin filtrándose en mi tono, fría y afilada. «Y no soy una rehén. Construiste una carrera sobre mentiras. Yo solo estoy prendiendo las luces». Bajé los papeles. Miré a Miller. «Corta la transmisión». Miller presionó una tecla. La luz roja de la cámara se apagó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé sentada en la silla, las manos temblando con violencia, el pecho agitado. Acababa de declararle la guerra a uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Acababa de detonar mi propia vida en televisión en vivo. Desde las sombras, escuché el tintinear del vidrio. Gabriel se acercó caminando. Sostenía un vaso pesado de cristal lleno de líquido ámbar. Lo tomé, mis dedos rozando sus nudillos callosos. El whisky me quemó la garganta. Un fuego agudo y necesario. Gabriel alzó su propio vaso, la comisura amoratada de su boca curvándose hacia arriba en una sonrisa peligrosa y genuina. «Por las casas que arden, Chloe. El fósforo ya se encendió. Y el fuego se está propagando». Chloe no solo escapó del altar. Acaba de descargar un mazazo sobre todo el imperio político de Declan, en televisión en vivo. Pero cuando arrinconas a un hombre poderoso y desesperado, no se rinde sin más. Pelea sucio.
¿Qué hará Declan ahora que su Golden Retriever mostró los dientes? ¿Y Gabriel mantiene a Chloe cerca por protección? ¿O el jefe mafioso está empezando a verla como algo más que una ficha de negociación? Si estás viviendo por esta venganza despiadada, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete. Activa la campanita para no perderte la siguiente historia, donde las consecuencias se vuelven mortales. Cuéntanos en los comentarios, ¿la transmisión en vivo fue una jugada genial o un error fatal?